Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, capítulo 14. ¿Enteramente libre de hielos? No, esto sería afirmar demasiado. A lo lejos aparecían algunos icebergs, drift y packs. Derivaban todavía hacia el sur. Sin embargo, el deshielo se había efectuado por completo en esta parte, y la mar estaba lo bastante libre para que un barco pudiera navegar por ella. No había duda que en estos parajes, remontando el ancho brazar de mar, especie de canal abierto a través del continente Atlántico, fue donde hicieron escala los barcos de Wendels a los 74 grados de latitud que la James debía pasar en unas 600 millas. «Dios nos proteja», dijo el capitán Lengui, y se dignó a conducirnos a nuestro objeto. «Dentro de 8 horas», respondí. «Nuestra goleta tal vez estaría a la vista de la isla Salal». «Sí, a condición de que persistan los vientos del este, señor Jorlin, pues no olvide usted que, costeando el banco de hielo hasta la extremidad oriental, la Hambrain se ha separado de su itinerario y es preciso llevarla hacia el este». «La brisa nos favorece, capitán, y nosotros la aprovecharemos, pues mi intención es dirigirme al islote Bannet. Allí es donde mi hermano Williams ha desembarcado primeramente. Desde que veamos ese islote estaremos seguros de ir por buen camino. ¿Quién sabe si en él recogeremos nuestros indicios, capitán?» «Es posible, señor Jorlin. Hoy pues, cuando yo tome la altura y reconozca exactamente nuestra posición, pondremos el cabo hacia el islote Bennett». Claro es que había ocasión para consultar al guía más seguro que se encontraba en nuestra disposición. Me refiero al libro de Edgar Poe, en realidad a la verídica relación de Arthur Gordon Pym. Hube de leerle de nuevo con todo el cuidado que merecía. He aquí lo que yo deduje. No había duda de que la James hubiera descubierto y acostado la isla Salal, ni tampoco sobre la existencia de los 6 sobrevivientes al naufragio. En la época en que Peterson había sido arrastrado a la superficie del témpano en derivación, esta era la parte real, cierta, indudable. Pero la otra parte no debía de considerarse como una pura imaginación del novelista, imaginación excesiva, poco ordenada, como lo prueba el retrato que hace de sí mismo. Y ante todo, conviene dar por cierto los extraños hechos que él pretende haber observado en el seno de la lejanía atlántica. ¿Debía admitirse la existencia de aquellos hombres y de aquellos animales extraordinarios? ¿Era cierto que el suelo de la isla fuera de naturaleza especial y sus aguas corrientes de composición particular? ¿Existían aquellos abismos jeroglíficos cuyos dibujos hacía Arthur Pym? ¿Era creíble que la vista del color blanco producía espanto a los insulares? Después de todo, ¿por qué no? Puesto que lo blanco, el traje del invierno, el color de las nieves, les anunciaba la proximidad de la mala estación, que debía encerrarles en prisión de hielo. ¿Qué pensar de aquellos fenómenos insólitos señalados más allá de los vapores grises del horizonte, de las tinieblas del espacio, de la luminosa transparencia de las profundidades pelágicas? En fin, de la área catarana y de aquel gigante blanco que se erguía en los umbrales del polo. Sobre esto me reservaba mi opinión, y esperaba. Respecto al capitán Lengui, se mostraba indiferente a todo lo que de la relación de Arthur Pym, que no se refiriese directamente a los abandonados en la isla Salal, pues la salvación de estos era su única y constante preocupación. Puesto que tenía ante mis ojos la relación de Arthur Pym, me prometía hacer su crítica poco a poco, separarla lo verdadero de lo falso, lo real de lo ficticio, y tenía la convicción de que no encontraría señal de aquellas cosas extrañas que, en mi opinión, había debido ser inspiradas por la imaginación sugestiva del poeta americano. El 19 de diciembre, nuestra goleta se encontraba
pues a grado y medio más al sur que la James. 18 días más tarde, de aquí la conclusión que las circunstancias, estado de la mar, dirección del viento, precocidad de la buena estación, nos había sido un extremo favorable. Una mar libre, o por lo menos navegable, se extendió ante el capitán Lenguy como se había extendido ante el capitán Williams Guy, y tras ello el banco de hielo desarrollaba de noroeste a nordeste sus enormes masas solidificadas. En primer lugar, James West quiso reconocer si la corriente tenía la dirección sur en aquel brazo de mar, como indicaba Arthur P.M. Obedeciendo sus órdenes, el contramaestre envió al fondo una cuerda de 200 brazas con suficiente peso, y se puede advertir que la dirección era la misma, y por tanto favorecía la marcha de nuestra goleta. A las 10 y a mediodía se practicaron las observaciones con gran exactitud, mostrándose el cielo de una pureza extraordinaria. Los cálculos dieron 74 grados 45 minutos por latitud, y lo que no podía sorprendernos, 39 grados 15 minutos de longitud. La vuelta que nos había impuesto al costear el banco de hielo la necesidad de doblarle por su extremidad oriental había obligado a la Hambrain a apartarse de su camino unos 4 grados al este. Establecida su situación, el capitán Lenguy hizo poner el cabo al suroeste a fin de volver al meridiano 43 mientras adelantaba hacia el sur. No he de recordar que las palabras mañana y noche, de las que me sirven a falta de otras, no identifican ni el nacimiento ni la postura del sol. El disco radiante, describiendo espiral, no interrumpía por encima del horizonte, no cesaba de alumbrar el espacio. Algunos meses después desaparecería. Sin embargo, durante el frío y sombrío periodo del invierno ártico, el cielo estaría casi diariamente iluminado por las auroras polares. Tal vez seríamos más tarde testigos de aquellos fenómenos de inexplicable esplendor, donde la influencia eléctrica se manifiesta con tanto poder. Según la relación de Arthur P.M., el 1 al 4 de enero del año 1828, la travesía de la James no se efectuó sin graves complicaciones debidas al mal tiempo. Una fuerte tempestad del noroeste lanzó contra ella témpanos que le rompieron el timón. Encontró el camino cerrado por un espeso banco de hielo que felizmente se abrió para dejarlo paso. En la mañana del 5 de enero, por 73 grados 15 minutos de latitud, flanqueó los últimos obstáculos. La temperatura del aire era para ella de 33 grados. 0 grados 56 centígrados sobre cero, y para nosotros se elevaba a 49 grados, 9 grados 44 centígrados sobre cero. En cuanto a la desviación de la brújula, era idéntica, 14 grados 28 minutos al este. Un último dato para identificar matemáticamente la diferencia en la situación respectiva de las dos goletas en aquella fecha. Del 5 al 19 de enero tardó la James en recorrer los 10 grados, o sea las 600 millas que la separaban de la isla Salal, mientras que la Hambrain el 19 de diciembre no se encontraba más que a unos 7 grados, o sea 400 millas. Si el viento se mantenía de aquel lado, no pasaría la semana sin que hubiera llegado a dicha isla, por lo menos al islote Bennet, 30 millas más cerca, en el que el capitán Lenguy pensaba hacer escala durante 24 horas. La navegación seguía en excelentes condiciones. Apenas si había que evitar algunos témpanos que las corrientes arrastraban al suroeste con velocidad de un cuarto de milla por hora. Nuestra goleta les pasaba sin gran trabajo. Aunque la brisa fuera viva, James West había colocado las velas altas y la Hambrain se deslizaba suavemente por un mar poco agitado. No veíamos ninguno de esos icebergs que Arthur P.M. veía en aquella latitud, y algunos de los cuales medían una altura de 100 brazas. Al principio fue fundirse, es cierto. La tripulación no se veía obligada a maniobrar en medio de las nieblas que molestaban la marcha de la James. No sufrimos los rafales de nieve que algunas veces asaltaron a aquella, ni las bajas de las temperaturas que aquellos marineros sufrieron. Únicamente raros témpanos derivaban a nuestro paso,
algunos cargados de pingüinos como turistas que navegaban a bordo de un yate de recreo, y también de negras focas. Sobre esta flotilla volaban sucesivamente petrales, cormoranes, somormujos, colimbos y albatros de fuliginosos tintes. Sobre la mar flotaban, aquí y allá, anchos pólipos de suaves colores, semejantes a sombrillas desplegadas. Respecto a los peces, de los que los pescadores de la goleta pudieron hacer amplia provisión, ya con sedales, ya con arpón, citare a los corífenos, especie de dorados gigantes de 3 pies de largo y de carne firme y sabrosa. Al día siguiente por la mañana, después de una noche tranquila, durante la cual la brisa se había dulcificado, el contramaestre se acercó a mí con el rostro alegre, la voz fresca, como hombre que nos inquieta de las contingencias de la vida. «Buenos días, señor Jorlin». «Buenos días», me dijo. En las regiones australes y en la época del año a que me refiero no sería propio dar las buenas noches porque no existen ni buenas ni malas. «Buenos días, Hurlengrin», respondí dispuesto a entablar conversación con aquel alegre hablador. «¿Cómo encuentra usted los mares que se extienden pasado el banco de hielo?» «Los compararía», respondí, «a los grandes lagos de Suecia o de América». «Sí, indudablemente, lagos rodeados de iceberg a modo de montañas». «Y añado que nada mejor podremos desear, contramaestre, y si el viaje continúa así hasta la isla Salal». «¿Y por qué no hasta el polo, señor Jorlin?» «El polo está muy lejos y no se sabe lo que allí habrá». «Se sabrá cuando se llegue a él», respondió el contramaestre. «Es el único modo de saberlo». «Conformes, Hurlengerlin, pero la Hambrain no ha partido para descubrir el polo sur. Mi opinión es que, si el capitán Lengui consigue repatriar a vuestros compatriotas, habrá cumplido su misión y no creo que pretenda más». «Conformes, señor Jorlin, conformes. Sin embargo, cuando se encuentre a 390 o 400 millas del polo, ¿no le acometerá la tentación de ver el extremo del eje sobre el que la tierra gira como un pollo en el asador?», respondió riéndose el contramaestre. ¿Vale eso la pena correr nuevos peligros? ¿E interesa tanto llevar hasta ese punto la pasión de las conquistas geográficas? «Sí, no, señor Jorlin. Por mi parte confieso que haber ido más lejos que los navegantes que nos han precedido, más lejos tal vez que los que nos sigan, sería cosa que halagaría mi amor propio de marino». «Sí, usted piensa que mientras quede algo que hacer no se ha hecho nada». «Exactamente, señor Jorlin, y si se nos propusiera ir a algunos grados más allá de la isla Salal, no sería yo el que me negase». «No creo que el capitán piense nunca». «Ni yo», respondió el contramaestre. «Me imagino que, en cuanto recoja a su hermano y a los marineros de la James, se apresurará a conducirlos a Inglaterra». «Es lo más probable y lo más lógico, Hurlengerlin. Además, que si los tripulantes antiguos son gente dispuesta a ir donde se les lleve, creo que los nuevos rehusarían. No han sido reclutados para una campaña tan larga y tan peligrosa como la que les arrastraría hasta el polo». «Tiene usted razón, señor Jorlin, y para decidirlo sería preciso el cebo de una buena prima por cada paralelo flanqueado más allá de la isla Salal». «Y aún así no es seguro que fuera», respondí. «No, pues Hernet y los reclutados en las Falkland, que forman la mayoría a bordo, esperaban que no se llegara hasta flanquear el banco de hielo y que la navegación no pasaría del círculo ártico. Ya se quejan al verse tan lejos. En fin, no sé el giro que tomarán las cosas, pero ese Hernet es hombre sospechoso y yo le vigilo. Tal vez habría en esto efectivamente, si no un peligro, por lo menos una complicación para el porvenir. Durante la noche, lo que debió ser la noche del 19 al 20, mi sueño fue turbado un instante por extraña pesadilla. Creo deber apuntarla en esta relación, porque prueba una vez más los recelos de que mi cerebro empezaba
a estar turbado. El tiempo era un frío, y yo, después de acostarme, me envolvía en mis mantas. Generalmente el sueño que se apoderaba de mí hacia las 9 de la noche duraba sin interrupción hasta las 5 de la mañana. Dormía pues, serían las 2 de la madrugada, cuando fui despertado por una especie de queja continuada. Abrí o creí abrir los ojos. Las maderas de las ventanas estaban cerradas y mi camarote sumido en honda oscuridad. Presté oído y me pareció que una voz desconocida murmuraba estas palabras: P.I.M., P.I.M., el pobre P.I.M. Evidentemente aquello no podía ser más que una alucinación, a menos que alguien se hubiera introducido en mi camarote cuya puerta no estaba cerrada con llave. P.I.M., continuó la voz, es preciso no olvidar jamás al pobre P.I.M. Aquella vez yo percibí distintamente estas palabras murmuradas en mi oído. ¿Qué significaba tal recomendación y por qué se me dirigía? No olvidar a Arthur P.I.M., pero después de regresar a América. ¿No había fallecido de muerte repentina y deplorable de la que nadie conocía las circunstancias ni los detalles? Comprendí entonces que mi razón no estaba serena y me desperté con la idea de que acababa de ser víctima de intensa pesadilla debido a alguna alteración cerebral. Salté del lecho y abrí las maderas de una de las ventanas de mi camarote. Miré afuera. Nadie estaba en la popa, excepto de Jun, de pie junto al timón con los ojos fijos en la bitácora. No tenía más que hacer sino volver a acostarme, y esto hice, y aunque me pareció oír resonar el nombre de Arthur P.I.M. varias veces a mi oído, dormí hasta la mañana. Cuando me levanté no me quedaba de aquel incidente de la noche más que una vaga y fugitiva impresión que no tardó en borrarse. Leyendo de nuevo, frecuentemente el capitán lo hacía conmigo, la relación de Arthur P.I.M., como si esta relación fuera el diario de la Hambrain. Noté el hecho siguiente mencionado con fecha 10 de enero. Por la tarde se efectuó un incidente muy lamentable y precisamente en la parte de mar que entonces atravesábamos. Un americano, natural de Nueva York, llamado Peter Vanderburg, uno de los mejores marineros de la Jane, se deslizó entre dos témpanos, desapareció y no pudo ser salvado. Era la primera víctima de aquella funesta campaña y cuantos más debían ser escritos en la necrología de la desdichada goleta. A este propósito el capitán Lengui y yo notamos que, según Arthur P.I.M., el frío había sido excesivo durante el día del 10 de enero y el estado de la atmósfera muy turbulento, pues los rafales del noroeste se sucedían bajo forma de ventisqueros. Verdad que en tal época del banco de hielo se erguía a lo lejos hacia el sur, lo que explicaba que la Jane no le hubiera doblado por el oeste, según la referida narración. Esto no sucedió hasta el 14 de enero. Una mar donde no había un solo pedazo de hielo. Se desarrollaba hasta el horizonte con una corriente de media milla por hora. La temperatura era de 34 grados, 1 grado 11 C sobre cero, y no tardó en elevarse a 54 grados, 10 grados 56 C sobre cero. Esta era la misma de que disfrutaba la Hambrain, y como Arthur P.I.M. se hubiera podido decir que nadie hubiera dudado de la posibilidad de tocar el polo. Aquel día la observación del capitán de la James había dado 81 grados 21 minutos de latitud y 42 grados 5 minutos de longitud. Esta situación era también la nuestra en la mañana del 20 de diciembre. Marchábamos pues directamente al islote Bennett y no transcurrían 24 horas sin que fuera visible. No tengo ningún incidente que anotar durante nuestra navegación por estos parajes. Nada de particular ocurrió a bordo de la Hambrain en una época en que el diario de la Jane registraba varios hechos curiosos. He aquí el principal, que dio a Arthur P.I.M. y a sus compañeros Dirk Peters ocasión para mostrar su abnegación y su valor. A las 3 de la tarde, el vigía había reconocido la presencia de un banco de hielo en derivación,
lo que prueba que en la superficie del mar había aparecido algunos témpanos. Sobre este banco reposaba un animal de gigantesca talla. El capitán William Guy hizo armar la mayor de sus canoas, en la que se colocaron Arthur P.M. y Dirk Peter y el segundo de la James. Precisamente el infortunado Peterson, cuyo cuerpo habíamos recogido entre las islas del Príncipe Eduardo y de Tristán de Acuna. El animal era un oso de la especie ártica. Medía 15 pies de largo, la piel era dura y de perfecta blancura, y el hocico redondo como el de un bulldog. Varios balazos que le tiraron no lograron derribarle. Después de arrojarse a la mar, la monstruosa bestia salió hacia la embarcación y, apoyándose en ella, la hubiera hecho naufragar si Dirk Peter, lanzándose contra él, no le hubiera hundido el cuchillo en la médula espinal. El oso arrastró al mestizo y fue necesario arrojar a éste a una cuerda para subirle a bordo. Conducido al puente de la James, el oso, excepción de su talla, no presentaba nada anormal que pudiera permitir que se le colocara entre los extraños cuadrúpedos señalados por Arthur P.M. en la región austral. Dicho esto, volvamos a la Hambrain. La brisa del norte, que nos había abandonado, no volvió a soplar, y únicamente la corriente arrastraba la goleta hacia el sur, de aquí en retraso que nuestra impaciencia encontraba insoportable. En fin, el 21 la observación dio 82 grados 50 minutos de latitud y 42 grados 20 minutos de longitud oeste. El islote Bennett, si existía, no podía estar ya muy lejos. Sí, este islote existía, y en el sitio indicado por Arthur P.M. Efectivamente, a las 6 de la tarde el grito de los vigías anunció tierra a babor. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 14 de este libro, La Esfinge de los Hielos. No olviden seguirme en el canal de YouTube, esto me serviría mucho para llegarle a más personas. Gracias y hasta la próxima.